bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. El tema de la semana, por lo menos de la semana pasada, tuvo que ver con nuestra regla fiscal, con el balance estructural que este gobierno no está cumpliendo. Y de una manera muy académica dicen se está postergando, como si eso significara algo. En una entrevista, Evelyn Matei dijo, nos van a entregar un país quebrado y Mario Marcel, el ministro de Hacienda, dice que no. El punto es que la plata no alcanza, cada vez han subido más los impuestos y no sabemos en realidad en qué se está gastando. Quizá usted tiene alguna percepción si es que hay mejoras en los servicios públicos o tenemos un mejor país, de eso se trata los impuestos, ¿no? Al parecer eso no está cayendo a ser un mejor país. Entonces uno se pregunta, aquí hay algo mucho más de fondo. ¿Se trata de solo subir o bajar los impuestos? ¿Se trata solo de recaudar más para hacer políticas públicas? ¿De tratar de llegar a una regla de balance estructural y cumplirla? ¿Se trata de eso o tiene que ver con una mirada y con un modelo que se estableció en Chile? Bueno, quienes están proponiendo algo distinto es en un comando de la derecha o de la nueva derecha, como le quieran llamar ustedes. Y en el caso de Kast tiene una propuesta económica y Johannes Kaiser tiene una propuesta económica. Hoy estamos con Víctor Espinosa, encargado económico del programa de Johannes Kaiser, economista, académico de la Universidad del Desarrollo, donde al leer las propuestas, uno dice aquí hay algo, hay principios y hay una mirada distinta. Víctor, muchas gracias por estar por primera vez en este programa. Yo sé que estuviste en Argentina y que llegaste hoy a Chile, así es que gracias por aceptar estar acá en la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias, Nicole. Un placer estar en tu canal y te he visto en muchas entrevistas anteriores y me gusta mucho el trabajo que estás haciendo, así que Oye, felicitaciones. difícil. A mí me gusta entrevistar, no que me entreviste. Me da pudor, la verdad. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo nicolperiodistachile@gmail.com. Allí nos comunicamos con ustedes, con los más de 50.000 auditores que tenemos permanentemente y Patreon. Yo les agradezco que nos sigan apoyando en esa plataforma. No dejen de apoyarnos y necesitamos que ustedes también colaboren entusiasmando a más personas que ven estas entrevistas para que este programa siga a flote. Así como nos auspician y nos apoyan algunas marcas, como en el caso de Método EVE, este método que transforma tu figura con la excelencia del método EVE, máquinas traídas de Corea con una especialidad. Estas máquinas son de última tecnología, pero además apuntan a que el cuerpo pueda definirse y pueda arreglar esas situaciones que nos tienen hasta acá. Flacidez, celulitis, estrías. No solamente basta con bajar de peso, que es muy importante, sino que muchas zonas del cuerpo no quedan muy estéticas, no quedan bonitas y son reacias a cambiar. Para eso se necesita tecnología y método EVE tiene las mejores máquinas. Concon y Vitacura, hay dos sedes. Estaba tratando de leer si ya tienen fecha de la inauguración de la sede de Los Ángeles. Entiendo que junio. ¿Por qué junio? Era abril. Burocracia. Tienen todos los papeles, pero todavía no lo pueden abrir. Bueno, no esperes más y de una vez saca esa parte que te carga, que no te gusta mirarte al espejo y logra remodelar tu cuerpo. También les recuerdo Oxibiota, fantástico, estos polvos mágicos, pero es tecnología. Estos polvos que eliminan las bacterias que producen el mal olor. El mal olor termina siendo la descomposición de la materia orgánica. Unas bacterias van descomponiendo la materia orgánica y esos son los gases que salen, que produce ese molesto mal olor que no lo va a eliminar ni con velas, ni con incienso, ni abriendo las ventanas. El mal olor va a quedar ahí porque ahí están las bacterias trabajando. Lo que hace Oxibiota es eliminar esas bacterias, matarlas, por lo tanto se termina el mal olor. Jardines, cocinas, alcantarillas, baños, pulverizadores de repente se utilizan en jardines donde es muy difícil detectar dónde está saliendo el mal olor. De prevención me dicen que también se usa porque tarde o temprano las casas o las oficinas tienen mal olor.
Oxibiota, www.oxibiota.cl. Lo pide ahí en la página web y da la dirección que necesita. Víctor, nos vamos de lleno a la entrevista. ¿Tú consideras que nos van a entregar un país quebrado para el próximo gobierno, quien sea el próximo gobierno? La verdad, los datos muestran que vamos a recibir un país con un déficit fiscal en torno al 3%, una deuda en torno al 44-45%, y ese va a ser nuestro principal objetivo, en mi caso, en el área de Hacienda, desde el día uno. Vamos a lograr el superávit fiscal lo antes posible para comenzar a reducir la deuda y a erradicar la inflación, que es lo que aqueja a los chilenos principalmente durante la última década. Claro, pero eso tiene que ver con la macroeconomía. Sí. Pero ¿cómo lo piensan lograr, Víctor? Y yo en el planteamiento inicial decía, aquí hay algo más de fondo. Evidentemente, todas las campañas y todos los programas de gobierno hablan de reducir el déficit fiscal porque al final tiene que ver con lo correcto, ¿no? Y puede que no lo hagan algunas. Pero ustedes tienen una mirada del modelo económico distinto y quiero que me la expliques. Bueno, a diferencia de, bueno, al menos yo nunca había escuchado que un presidente diga que quiere tener superávit fiscal y que lo va a perseguir desde el día uno de gobierno. Eso es inédito y eso nosotros es nuestro objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, solamente eliminando las transferencias a las fundaciones, ya sabemos que es como roba la política a partir de eso, y se financian las protestas y todo eso, 0,6% del PIB. Eso lo voy a eliminar el día uno de gobierno. Bien, sacaba las transferencias a fundaciones porque las fundaciones se financian con la caridad del sector privado, no del Estado. Bien. Segundo, para realizar la ley de presupuesto del año 2025, 0,6%, porque es importante ese número, porque Ignacio Briones dijo que la propuesta de Belis Matei, que ella quiere reducir los impuestos corporativos de 27 a 20 en 10 años, cuesta, cuesta Estar en 10 años. 0,6% del. Ellos no van a estar en 10 años, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Es decir, no lo van a hacer. Entonces, según él, según sus cálculos, eso cuesta 0,6% del PIB. Ya. Entonces, solo eliminando las transferencias a las fundaciones podríamos bajar el impuesto corporativo a eso. Bien. Luego, el Congreso, a la hora de votar el presupuesto del año 2025, hizo un catastro con todos los programas del Estado, que son 689, de los cuales clasificaron entre buen desempeño, indeterminado y mal desempeño. Si uno elimina a los que tienen mal desempeño, es decir, que no contribuyen a la productividad ni al crecimiento del país, quedan los indeterminados y los que tienen buen desempeño. Solo el 2,5% de los 689 tienen buen desempeño. Solo el 2,5% de los 689. Pero supongamos que nos quedamos con los indeterminados y los que tienen buen desempeño, que será el 30-40%. De esos hay muchos programas duplicados, porque el Estado, en la medida de que crece más, no conversa entre sí, entonces surgen agencias, bien, burocracia que hace lo mismo. Por ejemplo, ayer o antes de ayer, bueno, es que todos los días personas, chilenos de bien, me escriben y me cuentan que quieren colaborar en el programa de gobierno y me envían ideas muy interesantes. Entonces un señor que trabaja en Corfo, bien, me dijo que quisiera colaborar para hacer más eficiente Corfo. Bien, pero cuando uno analiza todas las instituciones que se dedican a fomentar el emprendimiento y la innovación, son como 5 instituciones, es decir, son 5 programas que hacen lo mismo. Entonces le dije, si me quieres enviar algo, envíame una propuesta con un ente que unifique todo. Bien, ¿por qué? Porque queremos avanzar hacia la transferencia directa y sacar a todos los Ya. ¿Qué? intermediarios que son Víctor, se repite de. bastante lo de las transferencias directas. Disculpa que te interrumpa, pero hay veces que la gente se va perdiendo en esto. Y es importante porque la economía determina bastante el camino que sigue Chile. Antes la macroeconomía se lo dejábamos a los expertos. eh, en mi opinión, durante la época de la concertación era como que venían los próceres de la patria de macroeconomía y no se tocaba. Pero la verdad es que la economía determina prácticamente todo y la forma del Estado determina prácticamente todo. Entonces, tenemos que entenderla. Y te voy a. Entonces, Y tú hablas de disculpa que los te. traspasos Sí, directos.
aquí Sí, hay una mirada distinta, y yo creo que Ignacio Brones también la tuvo en algún momento, pero no se llevó a cabo. Decía que los traspasos directos tienen que ver con que esos impuestos, o sea, esos recursos no terminen entrampados en el Estado. ¿Eso es lo que tú quieres decir? ¿Cómo se hace esos efectivamente. traspasos directos? Sí, hay ministerios que incluso hasta el 80, 70, 80% del presupuesto va a burocracia, es decir, no llega a la gente. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, achicando el Estado. Por ejemplo, eliminando los programas sociales mal evaluados y eliminando los duplicados. Esto está en Google, este estudio lo hizo la Cámara de Diputados y luego lo presentó como informe de Libertad y Desarrollo. Exacto. Se puede ahorrar hasta un 4,5% del PIB. Solo con eso, 4,5% del PIB. Es decir, eliminas el déficit fiscal, que es 2,9, pero redondeemos los 3%, y financiamos una reforma tributaria, que es la que nosotros proponemos, para que Chile tenga el sistema de impositivo más competitivo del mundo, que entre otras cosas quiere reducir el impuesto corporativo de 27 a 20 inicialmente para las grandes empresas, de 25 a 12,5 para las MIPIMES, y una vez consolidado el superávit fiscal, vamos a volver a reducir las tasas de 20 a 15 para las grandes empresas y de 12,5 a 10 para las MIPIMES, Eso, y todo con un sistema integrado. eso en torno a los impuestos, pero al final la mirada, si es que lo bajamos a una mirada política o de principios, tiene que ver con que ustedes no miran la economía como una redistribución, sino que más bien al bajar los impuestos se produce mayor crecimiento y eso va a redundar en una mejor calidad de vida y en una senda del desarrollo. ¿Es correcto o me equivoco, Víctor? De hecho, Déjame, vamos a ver, vamos a retomar ahí con Víctor que se nos... o la institucionalidad como Víctor, una te fase. interrumpo Sí. porque se nos congeló. Ah, Te pido que retomes desde mi bueno, pregunta para que quede completa la respuesta. para nosotros el Estado tiene que ser un facilitador del emprendimiento, del ahorro y de la inversión, que eso es lo que genera crecimiento y desarrollo económico. El Estado no genera crecimiento y desarrollo económico, solo genera ciclos económicos o efecto crowding, que es transferir inversión desde el sector privado hacia el Estado. Entonces, facilitar el emprendimiento. Y para facilitar el emprendimiento y el ahorro y la inversión se necesita, entre otras cosas, tener un sistema impositivo competitivo. Se necesita eliminar las regulaciones, que son más de 400 permisos para distintos proyectos de inversión como minería, energía, pesca, acuicultura, agricultura, etcétera. Todo eso lo vamos a eliminar con una ventanilla única con 3 tramos. Por ejemplo, todos los proyectos de inversión inferiores a $1 millón van a realizar una declaración jurada online y van a poder comenzar a operar inmediatamente, instantáneamente. Luego, los proyectos entre 500 millones $1 millón y 500 millones de dólares, que pueden ser, por ejemplo, proyectos energéticos pequeños, construir edificios, bien, 3 meses máximo, una declaración jurada y una declaración de impacto ambiental, una declaración jurada. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que las fiscalizaciones para inferiores a $1 millón es ex post, es decir, yo puedo operar automáticamente y ex post el Estado tiene 30 días para verificar que se cumplan los requisitos, bien, y sancionar si es que no se cumplen. Luego, para proyectos más complejos, entre 1 millón y 500 millones, el Estado va a tener un periodo máximo de 3 meses, 90 días corridos, para analizar que se cumplen las condiciones de la declaración jurada y de la declaración jurada de impacto ambiental. Y luego, los proyectos sobre 500 millones de dólares, que son los grandes proyectos mineros, ¿bien? De hecho, solo producto de la permisología hay más de 50.000 millones de dólares estancados en el sector minero y 10.000 millones de dólares estancados en el sector de energía. Entonces, más de 500 millones de dólares es una declaración jurada, un estudio de impacto ambiental, un plan de desarrollo regional, de apoyo regional y una boleta de garantía. Bien, y ese plazo para realizar esos trámites son 6 meses máximo. Y eso es un avance sideral, porque actualmente esos proyectos tardan entre 2 y 7 años. Claro, ahora que me imagino que la gente se estará preguntando, ¿qué van a hacer con las normas ambientales? Y yo creo que esto va más allá de la famosa permisología y bueno, el gobierno todavía no saca la reforma. La comprometió para diciembre pasado y bueno, diciembre del 2023 y no lo ha hecho todavía y siguen discutiendo. ¿Qué van a hacer con las normas ambientales, Víctor, para poder agilizar además
esas grandes inversiones? ¿Van a reducirlas? ¿Van a hacer proyectos de ley para eliminar varias de aquellas? ¿Y cuál es la mirada que tienen ustedes en torno también al medio ambiente? Vamos a hacer criterios estándares y únicos. Lo que ocurre actualmente es que independientemente de que uno realice los trámites ambientales, el que toma la decisión final es un consejo de ministros, es decir, es una decisión política. Entonces eso lo vamos a eliminar. Otra cosa que vamos a reformar es el Consejo de Monumentos, es decir, la mítica tapa de Coca-Cola. Entonces vamos a dar un plazo estamos estudiándolo entre 3 días corridos o 5 días corridos para que vaya alguien del Consejo de Monumentos a retirarlo y si no, se tira a la basura esa tapa de Coca-Cola. Bien, porque no puede ser que, producto de la ineficiencia del Estado, se paralicen proyectos de inversión y por lo tanto se paralicen generación de empleo, generación de riqueza en nuestro país, que es precisamente lo que necesitamos los chilenos. Llevamos una década estancados, bien, una década con la productividad estancada, una década con los salarios estancados. De hecho, más del 50% de los chilenos gana menos de 580.000 pesos. Un tercio de los trabajadores en Chile están en el mercado informal. Bien, es una situación desesperante y los chilenos no pueden seguir esperando. Víctor, ¿ustedes consideran que debe existir un sueldo mínimo o el sueldo mínimo produce que no haya flexibilidad, produce la baja creación de pymes pequeñas que en una primera... las empresas todas tienen que probar en un principio, ¿cierto? Parten de a poco, pero consideran que es dañino tener un sueldo mínimo, ¿lo piensan sacar o consideran que es correcto? Y que todos los años, viene el 1 de mayo, todos los años la CUT considere o haga sus peticiones en torno a cuánto debiera subir. Ahora le llaman sueldo vital, sí, ya ni siquiera sueldo mínimo. Sí, bueno, la teoría económica dice que el salario mínimo deja fuera del mercado laboral formal a todos cuya productividad es inferior al salario mínimo. Por ejemplo, si el salario mínimo es 600.000 pesos y mi contribución a la empresa es menos de 600.000 pesos, voy a quedar fuera. Bien, porque nadie me va a pagar más de lo que contribuyo a la producción. ¿Quiénes son los que quedan fuera? Principalmente las mujeres, que son en gran parte este tercio que dije que estaba en el mercado informal. Bien, y eso es paradójico porque supuestamente estamos en un gobierno feminista y lo que está haciendo es dejando a las mujeres en el mercado informal. Bien. Eh, las mujeres, los inmigrantes y los adultos mayores. Bien, Por eso te pregunto, entonces, ¿ustedes pretenden eliminarlo sí, o no está en carpeta? no está en carpeta eliminarlo, pero sin embargo, los aumentos del salario mínimo deben ir acompañados necesariamente de un incremento de la productividad. De lo contrario, estás llevando gente al mercado, al empleo informal y por lo tanto no va a cotizar en FP, no va a cotizar en salud. Y si, cuando se pensione no va a tener pensión, si se enferma va a tener que ir en calidad de indigente al consultorio. Claro, Víctor, pero ¿cómo tú lo relacionas con la productividad? ¿Cómo se hace eso Bien, técnicamente? ¿Cómo se sí. calcula? Bueno, los salarios dependen de la productividad laboral, es decir, cuánto contribuyo yo a la producción total de la empresa. ¿Cómo aumenta la productividad? Aumenta con inversión. Y con dos tipos de inversión, una inversión en capital físico, que es tecnología, y capital humano, que es la educación. ¿Cómo se financia esa inversión? Se financia con ahorro. ¿Y cómo se crea ese ahorro? Bueno, con un entorno institucional que lo facilita. Bajos impuestos, baja regulación, seguridad y orden público es clave. Bien, igualdad ante la ley, apertura al comercio internacional, que se reduzca la deuda pública para reducir los riesgos de default, para que ingresar, por ejemplo, al mercado crediticio sea más asequible para todos los chilenos, que no haya inflación, bien, es decir, quitar la manipulación política del dinero y el crédito. Todo eso permite que haya más ahorro, más emprendimiento y más inversiones. Esa es la teoría económica. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, en el nuevo Ministerio de Desarrollo Humano, que va a incluir educación, trabajo, cultura, mujer, deporte, ciencia y tecnología, desarrollo social, eh, vamos a utilizar el presupuesto actual del Ministerio de Desarrollo Social en tres áreas. Una, en apoyar a los chicos del 40% más vulnerable de nuestro país con el transporte, con el uniforme, con la comida, para que se puedan educar sin ninguna preocupación. Segundo, para los adultos mayores solos y los discapacitados. Y el tercer pilar va a ser para capacitar a las personas del 40% más vulnerable de nuestro país, por ejemplo, si no han terminado el colegio, apoyarlos para que financieramente, para que lo terminen, si terminaron el colegio
y, y siguen en esa condición del 40%, los vamos a ayudar para que se puedan capacitar una carrera técnica o incluso universitaria, dependiendo del caso, y luego vamos a hacer alianzas con empresas para reinsertarlas laboralmente al mercado formal. Y usted me podrá preguntar, ¿pero cuándo se ha visto eso? Bueno, en el año 2016-2017 trabajé en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en un programa similar a lo que estoy planteando que se llamaba Mujer, Ser Más Capaz. Entonces, teníamos un programa de emprendimiento, de educación económica y financiera y de contabilidad en tres comunas, que eran La Pintana, San Ramón y Los Espejos. Bien, el público objetivo eran mujeres que estaban en el mercado laboral informal. Y por otro lado, hacíamos convenios con empresas como el Metro, Cencosud, el Banco de Chile, entre otras, y luego las mejores alumnas de estos cursos de capacitación hacían sus pasantías en estas empresas y el 70% se quedó trabajando en ellas. Entonces, no solamente les vamos a apoyar para que sus hijos tengan una buena educación escolar y con la comida y con todo lo que ellos necesitan, sino que a ellas las vamos a ayudar, las vamos a insertar en el mercado laboral formal para que puedan desarrollarse profesionalmente hasta donde sus capacidades e intereses lo requieran. Víctor, hablaste de la creación de un nuevo ministerio. Yo entiendo que ustedes quieren reducir de 25 a 9 Sí, los ministerios, o sea, es decir, dentro de ese noveno va el nuevo ministerio que tú hablas que agrupa una serie de otros ministerios. Eh, efectivamente. ok, no, no Porque sé en si ese me... Ministerio de ¿Ya? Desarrollo Humano, entre otras cosas, a la mujer le vamos a dar mayores oportunidades económicas, vamos a intentar erradicar, tender a erradicar la informalidad laboral y le vamos a dar seguridad, que es lo más importante, que es lo que requieren los chilenos. ¿Cómo se hace para disminuir los 25 ministerios? En el entendido que para disminuirlo hay que despedir a muchos funcionarios públicos. Sí, Los dos gobiernos de Sebastián Piñera, que fueron los dos gobiernos de derecha que se han tenido desde el retorno a la democracia, hablaba de eficiencia y de gestión. No sé si hubo realmente un intento por disminuir ministerios, pero al final nadie los disminuye y se siguen creando más ministerios. ¿Cómo lo piensan hacer ustedes? ¿Qué facultades tienen para poder eliminarlos y a la vez despedir a todas esas personas que trabajan en estos 12 ministerios? desde el retorno a la democracia, la derecha ha creado más ministerios que la izquierda. Entonces, Claro, sí. bueno, hay dos formas de hacerlo, de reducir los ministerios. Una es designar, por ejemplo, el día uno de gobierno, bueno, antes incluso, se puede nombrar un triministro, cuatriministro, ¿bien? Y así sucesivamente. Bien, entonces no necesitas tener 25 ministros, sino que 9, Claro, pero bien, eso es el sueldo del ministro, digamos. y Te estás ahorrando. unificar, pero vamos primero por lo macro y luego vamos Sí, por lo micro. entiendo. Bien, entonces se puede hacer eso y unificar la administración, etcétera. Luego, paralelamente a eso que lo vamos a hacer, enviar por ley la consolidación de estos 9 ministerios. Y ahí vamos a ver si realmente la centro derecha de Chile Vamos está a favor de la libertad o está a favor de la burocracia y de los políticos. De hecho, por ejemplo, solo el presidente Gabriel Boric contrató a dedo, bueno, él directamente o su gente de su coalición, alrededor de 100.000 funcionarios, bien, que no son de carrera, bien, que no son de carrera. Entonces, todos ellos los podemos despedir el día uno. Ok, o sea, es decir, tienen facultades para despedir una parte importante de los funcionarios públicos, pero a la vez necesitan el Congreso para disminuir a 9 ministerios. Para Necesitan consolidar, un sí, proyecto de ley. sí, para consolidar esta reducción de 9 ministerios, para que se mantenga en el tiempo. Claro, porque luego puede venir otro gobierno y nombra nuevamente a 25 ministros. Claro, Pero es exacto. totalmente innecesario porque, por ejemplo, los ministerios que incluí, por ejemplo, el nuevo Ministerio de Economía va a incluir minería, energía, agricultura, pesca, acuicultura, turismo, medio ambiente y pequeñas y medianas empresas. Esos no son ministerios políticos, son ministerios técnicos, donde está toda la permisología, más de 400 permisos. Por lo tanto, unirlos para tener una ventanilla única con criterios estándares esencial. Es esencial. Y por otro lado, el despido de de al menos 100.000 funcionarios públicos. Los funcionarios públicos de carrera que postularon, como cualquiera de nosotros en nuestros trabajos y está ahí por mérito,
ellos van a estar felices de que saquemos a todos los operadores políticos que ganan el doble o el triple que ellos si fueron escogidos a dedo, sin participar en ningún concurso. Por lo tanto, al contrario de las críticas que se hacen, que dicen que van a protestar, etcétera, bueno, pues protestarán los operadores políticos, pero los funcionarios públicos de carrera, bien, que ganan 2 o 3 veces menos que los operadores, van a estar muy contentos. ¿Qué porcentaje o tienen una estadística de cuántos funcionarios cada ministerio? Hay diferencia, evidentemente, pero hay un número de cuánto arrastra en funcionarios y en presupuesto cada ministerio, Bueno, no tengo el detalle de cada ministerio, pero en total son 7,5% del PIB. que es un montón, exacto. Sí, Es un montón. sí. Ahora, voy a ir a algo específico para irme más a la mirada que ustedes tienen del Estado, Víctor. También leía que dentro de las propuestas está la eliminación del impuesto a la herencia y a las ganancias de capital. ¿Por qué esa mirada con el impuesto a la herencia? Es por ese debate que se dio en torno a que esas plata o esa herencia ya había tributado y entonces estamos hablando de una doble tributación solo por el hecho de que pasen a los herederos o simplemente porque consideran no solamente que es injusto, sino que no recauda lo suficiente y es más burocracia. ¿Cuál es la mirada que tienen en torno a eso? Efectivamente es una doble tributación porque eso ya pagó el impuesto que correspondía y además es un regalo post-mortem. Entonces, si yo doy un regalo no tengo que pagar impuestos por dar un regalo, y menos si ya estoy muerto. Sin embargo, si luego el heredero quiere vender esos activos va a tener que pagar el impuesto que corresponda, Claro. los impuestos que correspondan en ese acto. Entonces nosotros queremos, como nuestro objetivo es facilitar el emprendimiento y facilitar el ahorro y la inversión, vamos a eliminar el impuesto a la herencia para que haya continuidad en las empresas familiares, para que las MIPYMES se puedan transmitir de generación en generación y puedan crecer en el tiempo. Bien, lo que obstaculiza o incluso impide el impuesto a la herencia. Luego, el impuesto al capital, que es el impuesto del 10% que se cobra por las grandes inversiones en el mercado bursátil, que por ejemplo, entre otras cosas, afecta a la AFP y afecta por lo tanto a la pensión de los chilenos. También lo vamos a eliminar porque esa es una doble tributación, porque los beneficios, si yo invierto en la bolsa y obtengo beneficios, eso yo lo pago como impuesto a la renta personal. Por lo tanto, si además me cobran un impuesto al capital, bien es una doble tributación y eso es no solamente dinámicamente ineficiente, sino que además es éticamente reprochable. Sí, ahora, Víctor, algunos dicen, en esta comparación que se hace de Milei con Johannes Kaiser y etcétera, y dice, sí, suena bien lo que propone Kaiser porque al final estamos aburridos de pagar impuestos y que se lo lleve la gente que está en el Estado al final. Eh, pero Chile no está como estaba Argentina cuando ganó Milei. Es decir, no tenemos ese desequilibrio, no tenemos una inflación por sobre el 200%. Por lo tanto, como Chile, estoy simplificando, pero por lo tanto, como Chile no es Argentina, las propuestas de Johannes Kaiser en torno a la economía se pasan varios pueblos. Quiero saber qué respondes tú ante eso y cuál es la mirada que ustedes tienen sobre Chile. Claro, no somos Argentina, pero a lo mejor nos estamos pareciendo, no lo sé. Me dices tú, Víctor. Bueno, ahí hay dos cosas. Habría que preguntarle a la gente de a pie, no a los políticos que ganan sueldos millonarios y viven en los mejores lugares del país, donde efectivamente tienen seguridad, etcétera. Bien, si están mejor o peor. Bien, llevamos una década estancada, productividad estancada, salarios estancados, bien, un tercio de los trabajadores en el mercado informal, una delincuencia insoportable, es de noche y los negocios tienen que cerrar, la gente se va rápidamente a su casa. Tenemos 3 días de la delincuencia, el día del joven combatiente, el 18 de octubre y otro más, el 11 de septiembre, donde la gente tiene que salir temprano de su trabajo para llegar a su casa por miedo a que le roben o le pase algo. Eso es inédito, eso es inédito. Es como la película La Purga, que hay un día que la gente tiene que desesperadamente refugiarse por producto de la delincuencia que se toma en las calles. Eso ha pasado desde hace muchos años con total normalidad, eso ya está internalizado y eso es insoportable, eso hay que cambiarlo. No podemos esperar otra década, de hecho el Banco Central el año pasado publicó un informe que si todo sigue igual, vamos a tener otra década perdida de estancamiento, es decir, estos políticos que viven parasitariamente del dinero de todos nosotros que trabajamos, que nos levantamos temprano, bien, nos sacamos la mugre, bien, quieren esperar acaso otra década de degradación económica y degradación
de la ciudadanía, de la delincuencia, para recién tomar medidas. Llega a ser eh, molesto cómo funciona la política tradicional. Bueno, la gracia de nosotros es que a diferencia de ellos no somos políticos, somos del sector privado y por lo tanto no le debemos un favor a nadie. Pero, por ejemplo, la Public Choice School, que es una escuela de economía, la escuela de la elección pública, plantea que los políticos tienen un incentivo que es ser electos y reelectos. Bien, porque viven de eso. Entonces, para ser electo y reelecto tienes que quedar bien con los grupos de intereses externos, que pueden ser los movimientos sociales, etcétera, más vociferantes, y además tienen que quedar bien con los grupos de interés internos, que es la burocracia. Entonces, lo que ha ocurrido en la última década y media en Chile, es que los distintos gobiernos proponen algo, pero llegan a la hora de gobernar y como tienen intereses creados tanto con los grupos de interés externos como internos, no hacen nada y funcionan en piloto automático. Eso es lo que le está pasando a Boric. Eso fue lo que le pasó al presidente Piñera en su segundo gobierno también. Víctor, ¿es correcta la comparación con Milei desde el punto de vista de las propuestas económicas? O en el caso de la candidatura de Johannes Kaiser, se identifica como libertario, pero no es el Milei en Chile. Bueno, el presidente Milei, bueno, la semana pasada compartimos bastante con el presidente Milei eh, por la venida del profesor Jesús Huerta de Soto, que fue tanto profesor de Milei como mío. Bien, por eso seguimos la misma escuela que la Escuela Austríaca de Economía, que sitúa de vuelta al emprendimiento, al ahorro y a la inversión como los ejes esenciales para crecer y desarrollarse. Y en ese contexto, la institucionalidad formal, la constitución, las leyes, las regulaciones, los decretos, o las instituciones informales, la cultura, los valores, las normas sociales, deben tender a facilitar ese proceso. Porque si no lo facilita, vamos a tener otra década perdida, otra década estancada. Entonces, efectivamente, seguimos la misma escuela, pero tenemos efectivamente diferencia de grado. Pero la receta es básicamente la misma, el Estado al servicio de las personas y no al revés. Tú que estuviste compartiendo con Milei, Milei también ganó sin tener una mayoría en el Parlamento. ¿Cuál ha sido el camino para poder llevar adelante las reformas que dijo que iba a hacer y que las está haciendo en la medida de lo posible? ¿Y cómo se las ha arreglado para poder hacer esas transformaciones en el caso de Milei? ¿Qué recetas o qué experiencia pudieron obtener de allá? Bueno, hemos tenido un estrecho vínculo con el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger. Ya nos hemos reunido varias veces. De hecho, el domingo recién pasado también compartí con él. Y él, desde un inicio, nos explicó qué fue lo que hizo. Entonces, él antes de ser gobierno, él 2 años antes de ser gobierno, comenzó junto a un abogado constitucionalista y 7 abogados de distintas áreas, analizar todas las leyes del Estado. Todas las leyes del Dos Estado. años antes de ser gobierno. Es decir, Sí, venían preparando esto, bueno, sí, pudieron no haber ganado la elección, pero venían preparando esto por 2 años. Es exacto, bastante. exacto. Entonces estaban analizando todas las leyes y no solo eso, sino que estaban reescribiendo las leyes que a ellos les gustaría implementar. Entonces, y esto era para la candidata Patricia Bullrich, que era del PRO, que era un símil, por ejemplo, a Evelyn Matei. Pero como perdió y Federico Sturzenegger era muy amigo de Milei, y además Patricia Bullrich le dio su apoyo a Milei, como esperamos que Matei nos dé su apoyo, así que pasamos a la segunda vuelta, eh, le pasó todas estas leyes ya escritas. Entonces, el Ah, día uno, mi ley tenía todas las reformas hechas para poder implementarlas, tanto a nivel de decreto, cambio de normativa y las leyes. Por eso mi ley comenzó con un decretazo, ¿bien? Con un decreto grande y que incluía también cambios normativos. Y por otro lado, la ley ómnibus, que era esto mismo, codificado en ley para que sea permanente. Entonces nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo para el día uno llegar con todo listo, no perder tiempo como el resto de los gobiernos, que ahora el presidente Boric, el último año de gobierno, se le ocurre modificar el impuesto a la renta. claro, ya están diciendo que no, que sí, que no, pero al final causa incertidumbre. Eh, ¿Qué es esto, Víctor, de la escuela austríaca? Eh, Se empezó a conocer también a través de Milei y luego conocemos a través de Johannes Kaiser, que se denomina como libertario. Y
averiguando acá en Chile, pocas universidades en sus escuelas, en sus Sí. facultades de economía, enseñan de la escuela austríaca. Y leía que más bien en Chile, por muchos años, se impuso, o era lo que mayoritariamente se enseñaba, eran las políticas de los Chicago Boys, muy famoso en Chile, ¿no? ¿Qué Sí. diferencia hay? Primero me dices qué es esto de la escuela austríaca, qué tanta difusión o implementación de la escuela, de los principios de la escuela austríaca está en el mundo versus, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la doctrina de los Chicago Boys. Hmm. Bueno, efectivamente, bueno, la escuela austríaca es un método de investigación científica. Hay varias escuelas, está la escuela keynesiana, neoclásica, Chicago Public Choice School, es la escuela austríaca, entre muchas otras, y son distintos métodos de investigación científica, son distintas aproximaciones a cómo se estudian los fenómenos económicos. La escuela austríaca se diferencia de las otras porque analiza los fenómenos macroeconómicos a raíz de sus microfundamentos, es decir, nosotros estudiamos la economía como un todo. En cambio, por ejemplo, otras escuelas como la de Chicago, la keynesiana, se enfocan más en la economía, pero en visiones fragmentadas. Por ejemplo, a algunos les gusta la macroeconomía, otros les gusta solo la economía laboral, otros solo la microeconomía, otros solo el crecimiento, y no conversan entre sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el error? De que, por ejemplo, la inflación se suele decir que es el aumento generalizado de los precios. Bien, y eso es lo que se enseña en las universidades. Bueno, pero eso es un error, porque el aumento generalizado de los precios es la consecuencia y además no aumenta generalizadamente, ya lo vamos a explicar. ¿Cuáles son los microfundamentos de la inflación? Cuando la oferta de dinero excede a la demanda de dinero. La oferta de dinero es el quien produce dinero y la demanda de dinero es la producción del país. Si la oferta de dinero excede a la demanda, cae el poder adquisitivo del dinero. Por lo tanto, todos los precios expresados en esa unidad monetaria tienden a subir, pero no suben todos en la misma proporción, sino que suben en la medida que yo recibo el dinero de nueva creación y lo inyecto en un área particular. Eso se llama el efecto Cantillon, que es como un efecto cascada. Por eso, a los más pobres le afecta entre 20 y 30 veces más porque son los últimos que reciben el dinero de nueva creación con todos los precios distorsionados. Entonces no hay tal cosa como el incremento generalizado de los precios. Y no hay tal cosa como que la inflación es el aumento de los precios, sino que es la consecuencia. La causa es cuando la oferta de dinero exceda la demanda. Entonces, cuando hay inflación, hay que ver a quién es el responsable de la oferta monetaria, que en este caso es el Banco Central. Entonces, lo mismo, crecimiento económico, no es lo mismo, hay dos formas para crecer, está la forma de crecer sana y la forma insostenible. La forma sana es a través del emprendimiento, el ahorro, la inversión, y la forma insostenible es a través de la política económica, la política fiscal, es decir, aumentar el gasto público para dar bonos y subsidios, financiado con impuestos, con emisión monetaria, etcétera, con deuda, o la política monetaria, que es la manipulación política del dinero y el crédito, que genera ciclos económicos de boom and bust. Entonces, para mí, que estudié 7 años la economía mainstream y luego el doctorado enfocado en la escuela austríaca, creo que la escuela austríaca da un panorama mucho más global de los fenómenos económicos porque va a la causa, el fundamento último. Y solamente yendo, conociendo el fundamento último de los fenómenos, puede corregirlo. Claro, ahora Víctor, Jesús Huerta de Soto, tú estuviste en Argentina con él, que se dice que es uno de los principales mentores del presidente Milei. ¿Es el principal exponente de esto? ¿Es el único? ¿O es la escuela austríaca en las escuelas de economía ha tenido una mayor difusión de lo que ha tenido, por ejemplo, en Latinoamérica? Sí, claro, la escuela austríaca se conoce poco en Chile, hasta recientemente, cuando yo llegué a Chile en el año 2000, finales del año 2020, nadie conocía la escuela austriaca. Cuando yo les hablaba de esto, pensaban que hablaba de Austria, del Claro. país. Entonces, y eso es porque efectivamente los que crearon las facultades de economía en Chile fueron los Chicago Boys, que por lo tanto enseñaron lo que ellos aprendieron. Y en la escuela de Chicago estaba Hayek, premio Nobel de Economía de la escuela austríaca. Sin embargo, lo marginaron a la facultad de Derecho y Filosofía, por lo tanto, no tuvieron contacto directo con él. De hecho, recientemente Leonidas Montes y Bruce Cadwell publicaron un paper en el Review of Austrian Economics sobre las visitas de Hayek y la influencia de Hayek, si es que tuvo algo en el gobierno militar. Entonces, Leonidas fue, que es el director del Centro de Estudios Públicos, fue a la casa de Pinochet a ver su biblioteca y vio que todos los libros de Hayek estaban nuevos, es decir, que no leyeron ninguno.
Entonces, efectivamente, la escuela austríaca no tuvo impacto por esa causa. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que hasta la década del 30 la escuela austríaca era el mainstream. De hecho, Milton Friedman le realizó una entrevista en el Journal of Political Economy en 1977, un año después de recibir el premio Nobel, y él decía, cuando yo estudiaba, eh, Mises, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek eran el mainstream de la escuela austríaca. ¿Qué ocurrió? Que en la década del 30 ganaron los nazis, invadieron Austria y la mayoría de los economistas de la escuela austríaca eran judíos o católicos o judíos no practicantes. Por lo tanto, fueron el objeto Fueron eliminados, claro. fueron perseguidos. De hecho, Mises escapó a Suiza y al día siguiente entraron a su casa bien, y se llevaron todos sus escritos, etcétera. Que luego los recuperaron y se publicaron en 3 tomos que se llama The Selected Works of Ludwig von Mises. Entonces, se dispersaron los economistas por Reino Unido, Hayek, eh, King's College, London School of Economics, Manchester. En Estados Unidos se fueron a Nueva York, New York University, Harvard, MIT, Princeton, George Mason, Texas, entre otras. Por lo tanto, se dispersaron y ya no se hablaba de una escuela austríaca, porque estaban todos dispersados por su cuenta. Luego, en el año 1974, cuando Hayek gana el Nobel de Economía y Mises falleció en el 73, hay lo que se llama un Austrian Revival. Bien, se vuelven a unir todos los austríacos en torno a Hayek, que ganó el Premio Nobel de Economía, y luego se empezó a diversificar la escuela austríaca tanto en Estados Unidos como en Europa, y de hecho, las reformas pro mercado que hizo Margaret Thatcher estaban basadas en Hayek, las reformas que se hicieron en Singapur, pro mercado también en la escuela austríaca. Mi perro. No, Ah, mira, en este programa se mezclan todas las mascotas, no te preocupes, hemos tenido gatos, perros, en fin, no importa. también, también las reformas pro mercado, las reformas pro mercado que se hicieron en Estonia, también, por ejemplo, y esto es paradójico porque a veces me critican por ser joven, yo creo que eso es una virtud. Por ejemplo, el primer ministro de Estonia, Mart Laar, que hizo las reformas pro mercado, por ejemplo, cuando Estonia se independizó en 1991, venía saliendo del comunismo con 1000% de inflación y 90% de pobreza extrema. No tenían constitución, no tenían nada. Y la gente, los estonios, votaron por un partido cuyo líder era un joven y profesor de historia de 32 años. 32 años. Y luego expos le preguntaban por qué asumiste ese rol tan importante que es crear una constitución, crear una institucionalidad de ser en un país destruido. Dijo, bueno, porque éramos jóvenes y no sabíamos lo que era posible e imposible, por lo tanto hicimos cosas imposibles. Entonces, el mandato de Marlar lo que hizo fue crear la institucionalidad. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Dijo, él mismo dice en sus memorias, yo no sabía economía. Lo que hice fue asesorarme por los economistas de la escuela austríaca. Entonces ellos les hicieron el bien, por ejemplo, a través del Economics Affairs, que es un centro de estudios de Estados Unidos, el Atlas Network de Estados Unidos, Ludwig von Mises Institute, etcétera, le ayudaron a crear su plan de gobierno y eso fue lo que implementó y actualmente Estonia es más rico que Portugal y que Grecia. Víctor, También, por ejemplo, las reformas en Francia del general Charles de Gaulle, pro mercado, también fueron inspiradas en la escuela austríaca porque los que hicieron esas reformas eran discípulos de Ludwig von Mises. y acá en Chile, ¿dónde se enseña esto? Porque al final somos nosotros mismos los que nos hacemos cargo del Estado en el sentido de que no vamos a contratar a un economista afuera, sino que al final los economistas que se han hecho cargo de los ministerios de Hacienda y de Economía que tenemos salen de nuestras propias escuelas, independiente de que algunos son muy proclives a los cargos internacionales. Pero al final nuestras escuelas de economía principalmente, desde qué principios enseñan, cuál es la escuela que enseñan y dónde hoy se está impartiendo esta mirada que para Chile es novedosa. Y de hecho, antes de ir a eso, también se influyó en las reformas pro mercado después de la Segunda Guerra Mundial en Italia y también en Alemania. De hecho, Ludwig Erhard y Röpke iban a los seminarios privados de Ludwig von Mises en la Universidad de Viena. Mm. Entonces, cuando dicen qué ha hecho, cuál es el impacto, cuándo se ha puesto en práctica la escuela austríaca, bueno, vean el milagro alemán. De hecho, o el de Estonia, el de Singapur, entre otros, el de Irlanda, etc. Entonces,
De hecho, por ejemplo, a Ludwig Erhard, esto está en su libro, bueno, lo tengo acá, que se llama Bienestar para Todos, cuando le preguntan, señor, ¿qué tenemos que hacer para levantar a Alemania? Porque Alemania estaba destruida. Y dijo, nosotros nada. Y a lo que se refería con nosotros nada es que el Estado tiene que facilitar a que el sector privado, que nosotros tengamos las condiciones necesarias para poder emprender y alcanzar nuestros objetivos en la vida. Y en una economía de mercado, lo maravilloso de la economía de mercado y del capitalismo es que la única forma de prosperar es dirigir nuestra inteligencia, nuestro intelecto a resolver problemas del otro. Entonces se da una dinámica de coordinación social donde yo sirvo para ser servido en distintos ámbitos. Te Bien, preguntaba con respecto a Chile, ¿qué es lo que se enseña en la escuela y si es que algunas universidades están tomando los principios de la escuela austríaca para enseñarla? bueno, en Chile se ha dado un fenómeno interesante porque dado que en Chile es relativamente reciente por este acontecimiento que ya comentamos, eh, cuando llegué era solo, pero actualmente, pero luego creé lo que se llama el Human Action Seminar, porque por ejemplo, Eugene Bombaver, que fue maestro de Mises, también fue eh, de hecho, hay economistas de la escuela austríaca que han sido ministros de Hacienda. Por ejemplo, Eugene Bombaver fue ministro de Hacienda 3 veces en el Imperio Austrohúngaro. También Jacques Annie Robert Turgot, un francés, también fue ministro de Hacienda del rey Luis XVI o Luis XV, que realizó reformas pro mercado, tal como nosotros ¿La están las proponemos. proponiendo? Sí, bueno, a Bombaver, bueno, Mises era el economista jefe de Austria, viene a través de la Cámara de Comercio de Viena. Entonces, bien, Karl Menger, también de la escuela austríaca, era el tutor del príncipe del Imperio Austrohúngaro, entre otros. Muchos tuvieron roles así. Entonces, eh, bueno, cada uno de ellos tenía sus seminarios, además de que trabajaban en una universidad o tenían su trabajo como ministro, como empresario, tenían sus seminarios privados, su private seminar. Entonces, cuando volví a Chile, siempre quise hacer mi propio private seminar con el que tenía el profesor Huerta de Soto, Mises, etc. Entonces lo creamos y se llama el Human Action Seminar, que se realiza en la Universidad del Desarrollo 4 veces por año, que aglutina a más de 50 profesionales, tanto académicos como a sus alumnos más brillantes, y eso nos ha permitido ampliar la red, entonces se enseña ahora en varias universidades. Víctor, pero las principales escuelas, a lo mejor de las universidades públicas o la católica, la Chile, siguen, ¿qué enseñan en las escuelas de economía? ¿Cuáles son las bases programáticas? ¿Desde dónde sacan las enseñanzas? ¿Se siguen basando en los Chicago Boys o eso ya cambió? Bueno, en Quise decir general, los Chicago Boys, pero no, que se sigue basando en 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 la teoría que trajeron los Chicago Boys. sí, sí, se sigue siendo exactamente lo mismo. De hecho, ya la economía a nivel mundial ha evolucionado. Los manuales de economía, de hecho hay manuales de economía que incluyen la escuela austriaca que tiene una visión más dinámica de los fenómenos sociales, pero las hemos propuesto, tanto otros académicos como yo, no necesariamente en la Universidad de Desarrollo, sino que en otras universidades, ¿Ya? y los profesores no están dispuestos porque dicen, tengo que leer un nuevo tratado de 1000 páginas. Bien, es decir, cambiar la forma de lo que ya vengo haciendo hace 30 años. Claro, Entonces, la misma inercia hace de que sigamos enseñando lo mismo que se enseñaba en la década de los 70. Entonces, entonces yo creo que es clave que los nuevos economistas que se están incorporando en la educación superior tengan esta visión dinámica y empresarial que caracteriza a la escuela austríaca, y eso es lo que está ocurriendo hoy. Víctor, ¿qué tenemos hoy en Chile? Porque, claro, llegó un grupo político que criticaba el neoliberalismo, liberalismo salvaje, le pusieron un montón de adjetivos, pero viendo las trabas y la burocracia que hay en Chile y el nivel impositivo, uno dice, esto no puede ser liberalismo. Si me hablan que esto es liberalismo que queda para el mercado socialista, es decir, Sí. ¿qué tenemos realmente? Tenemos una mezcla muy extraña, pero ¿qué tenemos si hubiera que definirlo? Bueno, hay una confusión muy grande sobre el concepto de neoliberalismo, pero voy a intentar aclararlo. En 1927, Ludwig von Mises publica un libro que se llama El liberalismo y el subtítulo es La tradición clásica. Y él explica lo que estaba ocurriendo en esa década
finales del 2030, que luego viene con el keynesianismo y la expansión del socialismo por el mundo. Dice que hay el liberalismo original, que es el liberalismo de laissez-faire, bien, que defendía Adam Smith, los economistas clásicos, que consistía en el respeto y respeto del derecho de propiedad privada, la libertad individual y el gobierno limitado. Bien. Luego dice hay una amenaza, una nueva corriente que se llama neoliberalismo o nuevo liberalismo, que es una mezcla, una amalgama entre el liberalismo de laissez-faire y el socialismo comunista o el socialismo marxista. Es decir, es como un punto intermedio, bien, the middle way, dice. Entonces, bueno, efectivamente, si aplicamos esa definición a lo que ocurre hoy en Chile, efectivamente tenemos eso, una amalgama, bien, entre el liberalismo y el socialismo comunista. Víctor, ¿qué podrías tú responder ante aquellas personas que dicen ya muy bien, un estado pequeño, etcétera, pero el mercado no lo resuelve todo porque no distribuye bien los recursos en torno a las necesidades de las personas? Eso se fue instalando como argumento y como excusa para aumentar el rol del Estado y para aumentar los impuestos. Es decir, el mercado no es un buen distribuidor, decían. Bueno, ustedes proponen un Estado pequeño, me has contado los principios. ¿Qué le respondes tú a esas personas que dicen que el mercado no distribuye bien y hay un grupo importante que queda atrás sin sus necesidades cubiertas? Bueno, ese es un error teórico que proviene principalmente de John Stuart Mill, un economista clásico del siglo XIX, que él por primera vez dijo que la producción corresponde al mercado y la distribución corresponde al Estado. ¿Bien? Él fue el que separó la producción de la Claro. distribución. Pero lo que ocurre en la economía, en la realidad, es que la producción y la distribución son dos caras de la misma moneda. Porque yo para producir algo tengo que dirigir mi inteligencia a resolver problemas del otro, es decir, con mi producción distribuyo bien soluciones a los problemas humanos del prójimo. Bien, entonces todos vamos identificando y resolviendo problemas de los otros para luego resolver nuestros propios problemas. Bien, entonces producción y distribución van de la mano. En ese contexto, nosotros, con nuestro plan económico de sentido común, que está basado en la teoría económica y la evidencia empírica, el Estado va a facilitar para que eso ocurra. Es decir, el mercado no es un lugar, no es un espacio, no tiene existencia ontológica, no podemos ver al mercado, no podemos tocar. Somos nosotros tomando decisiones, identificando y resolviendo problemas. Entonces, si esa dinámica no se da, es porque institucionalmente se está obstaculizando o impidiendo. Y implica también la eliminación de no solo de programas sociales que son ineficientes, sino que también de programas sociales que se pudieran estar produciendo en el mercado, en el sentido de que el mercado lo puede hacer o el Estado, bajo la mirada de ustedes y del programa Johannes Kaiser, igual tiene que estar presente, perdón, el Estado, dije, ¿cierto? Sí, igual tiene que estar presente en programas sociales para gente de escasos recursos o una Sí. porción de la clase media que no llega a fin de mes. Efectivamente, esto es una transición. No, uno no puede cortar todos los programas sociales, pero la dinámica de todo el paquete completo de nuestro plan económico, que incluye una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma para corregir el tema de las pensiones, que el tema de las pensiones es dramático. Crearon una PGU y ahora crearon un nuevo sistema de reparto que no está financiado y lo están financiando con deuda, tanto la PGU como la reforma que acaban de aprobar. Entonces eso hay que corregir el instrumento de financiamiento, de lo contrario es una bomba. Vamos a continuar teniendo una deuda creciente. Por eso, entre otras cosas, el superávit fiscal y crear, por ejemplo, un royalty, es decir, un fondo soberano para las pensiones del futuro, al estilo de Noruega, es clave. Y eso está en nuestro programa. Reforma el sistema político, reforma el sistema de educación escolar, entre otros. Entonces, todo ese paquete va a permitir que nuestro PIB potencial, que es lo que se espera que crezca el país en el tiempo, se duplique desde el actual 2,3 a al menos un 4,6. Bueno, y Víctor, eso es lo que le ocurrió a Milei. Milei actualmente utilizando estas mismas propuestas, pero adoptadas a la realidad argentina, ha hecho de que este año Argentina va a ser uno de los países que más va a crecer en el mundo.
Víctor, ¿qué van a hacer con las empresas públicas, con TVN, con Codelco? ¿Tienen algún proyecto de reforma para privatizarlas? ¿Les parece que es un lastre para el Estado? ¿O las quieren hacer más eficientes pero que sigan siendo públicas? ¿No? El Estado tiene que enfocarse en lo que puede hacer bien, que es seguridad, justicia, asistir a los más necesitados, pero de manera transitoria apoyar o crear un entorno de oportunidades económicas y de seguridad para que las personas salgan por sí mismas de los planes sociales, no como ahora que se está generando un esquema de dependencia. Entonces, eh, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, yo sé, Perdón. te estaba llegando un WhatsApp, te estaba preguntando con respecto a las empresas públicas, si las van a privatizar, Sí, las van a hacer más eficientes o las van a achicar. ¿Qué piensan hacer con todas esas empresas públicas que arrojan pérdidas? Te doy el caso de TVN principalmente porque ha estado saliendo en las noticias, pero además Tanami y hay una serie, Lotería. El otro día salió y dije, ¿por qué tenemos todavía directorio de lotería que pagamos todos los chilenos? Bueno, hay un listado bastante largo. ¿Qué piensan hacer con esas empresas? bien, tenemos estudiada la privatización, de hecho está listo el esquema de privatización de todas, sin embargo, hay que priorizar y las prioridades para mí para privatizar es TVN, porque tiene un déficit de 18.000 millones de dólares y eso es insostenible y no podemos pedir a que los chilenos financien un canal que nadie ve. ¿Y qué Bien, pasa con Codelco, Víctor? si a los políticos les gusta tener empresas deficitarias, bueno, que las financien con su sueldo. Claro. Yendo al tema del sueldo, otra propuesta que estamos viendo es, por ejemplo, el presidente Boric va a terminar su mandato y va a recibir una pensión de privilegio de 15 millones hasta que, ajustable a inflación, hasta que fallezca. Bien, eso es una sinvergüenzura con respecto al resto de los chilenos que tienen que esperar y ahorrar toda su vida hasta los 65 años para tener una pensión miserable. Entonces vamos a postergar eso hasta los 65 años, ajustarle a las expectativas de vida, para O que sea, funcione no, igual que todos los chilenos. no van a eliminar el sueldo vitalicio, es decir, Michelle Bachelet también recibe, lo recibía Patricio Erwin, que ya no está, lo recibe Sí, Eduardo Frei, lo recibe Ricardo Lagos, lo recibía Sebastián Piñera. No van a sí. eliminar aquello, sino que más bien lo van a hacer como una jubilación. Sí, hay dos opciones. Una es eliminarlo de plano y que reciban su pensión sistema de FP igual que el resto de los chilenos. Y lo otro es que la reciban siempre y cuando tengan mayor a 65 años y no tengan ningún otro tipo de trabajo. Ah, Porque, por ok. ejemplo, cuando Michelle Bachelet trabaja en la ONU recibe su jubilación y el sueldo de la ONU. Bien, es una sinvergüenzura. Bien, Bueno, su fundación también recibe. La fundación también, de bueno, Ricardo vamos a Lagos también cortar recibe. el día uno vamos a cortar todas las transferencias Te pregunté por a las... Codelco, Víctor, porque hay un dicho que dice Sí. que Codelco es el sueldo de Chile, pero Bueno, y tiene una Codelco se ha deuda, hecho muy sí, ineficiente y a la vez es difícil explicar o sacar los cálculos, pero hay veces que entre una empresa pública ineficiente versus esa venta y tener la carga impositiva de una empresa privada eficiente termina siendo mejor y positivo para el país. ¿Qué es lo que calculan ustedes o cuál es el diagnóstico que tienen con Codelco, que es de las más relevantes? en principio queremos hacer dos cosas, reducir el número de directores de 9 a 5 porque actualmente son 9 directores que ganan más de 300 millones de pesos, eso es un abuso, una locura, y muchos de ellos escogidos a dedo además. Entonces, pues, vamos a reducir a 5 porque tiene que ser un número impar para tomar las decisiones. Y además de eso, estamos buscando la privatización parcial, es decir, que el 51% sea privado. Y con todo ese dinero, más el royalty de la minería metálica y no metálica, crear este fondo, bueno, y la privatización de TVN, y otras empresas públicas, generar este fondo soberano como Noruega para las pensiones del futuro, para hacer que la PGU y las pensiones, el pago público de las pensiones sea sostenible en el largo plazo. Dos cositas, Víctor, siempre digo dos, son varias, pero para ir cerrando, tengo muchos temas que preguntarte porque me parece que esto, más que una propuesta de reactivación del país y de desarrollo y de crecimiento, es una mirada distinta desde dónde tiene que estar el Estado. Pero antes les recuerdo Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación
para alimentar a su gente en las empresas y olvidarse de ese problemazo que significa estar preocupado o de manejar una cocina o de estar comprando cheque restaurante o comprando colaciones todos los días. Hágalo ordenado y hágalo rico. Con Master Cook, que se preocupa de cocinar comida casera con un sabor tipo hogar en las oficinas y a la vez tienen esta cocina in situ donde se puede ver cómo se preparan los alimentos con una muy grata atención. No se preocupe sobre el tamaño de su empresa y la cantidad de empleados. Master Cook tiene distintos planes para usted. Ventas arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl. Víctor, hablamos harto del Estado, pero te voy a comentar o te voy a dar mi opinión con respecto al mercado en Chile. Sí, se habló mucho tiempo durante los 90, los Chicago Boys, que el liberalismo, etcétera, pero siempre existe esta sensación que el mercado en Chile nunca funcionó como tal, como debiera funcionar el mercado, con muy baja competencia, con muchas trabas para ingresar a competir y una serie de regulaciones que al final permite que solo los grandes les vaya bien y no los pequeños, y también inhibe el emprendimiento. ¿Ustedes tienen algún tipo de propuesta para hacer del mercado en Chile de verdad esa zona donde entran y salen los emprendedores, donde logra el exitoso salir adelante y no donde los grandes aplastan a los chicos y los mismos de siempre se llevan la mejor tajada del mercado? Bueno, primero hay que entender qué es el mercado. El mercado es un proceso de intercambio de derechos de propiedad. Entonces, yo doy algo que es mío y la otra persona me da algo que es suyo o que tiene la autorización legal para darme. Entonces, en ese contexto, tener, por ejemplo, ¿a quién favorece que tengamos impuestos altos y que tengamos regulaciones altas? Los que ya están instalados. Claro. ¿Qué? Porque generas situaciones de monopolios legales porque impides la competencia, impides de que el chico pueda crecer, porque si crece necesita más permiso y va a pagar más impuestos. Sin ir más O lejos, también, la CPC estaba a favor de la reforma tributaria, salían de la incertidumbre, podían, me imagino, las grandes empresas pagar el extra, en fin, ellos acogieron a la reforma, claro, pero los chicos no pueden. efectivamente, en ese sentido, cuando se anunció el salario mínimo a 500.000 pesos, los empresarios dijeron, qué bueno, mañana mismo lo podemos Aplaudieron. hacer, Sí, porque claro. porque tienen los fondos para hacerlo, pero las MIPYMES no. Y no es casualidad que el 98,5% de las empresas en Chile sean MIPYMES, micro, pequeñas y medianas, pero solo producen el 12,5% de las ventas, es decir, casi el 90% es el 1% de las empresas. Y el 37% de ellas quiebra antes de los 3 años. Entonces, cuando nos hemos reunido con los gremios de las pymes, nos dicen que sus preocupaciones son tres y en este orden. Primero, seguridad. Luego, la regulación, la permisología que vamos a eliminar y les vamos a dar seguridad. Y la tercera son los impuestos. Y todo eso es el eje de nuestro plan de gobierno de sentido común para que Chile sea un país desarrollado. Víctor, y te doy detalles. Uno cuando conversa con emprendedores y con empresas que no son tan grandes, que no pueden pagar un bufete de abogado, te dicen, en Chile el que no paga se las lleva gratis. Perseguir a alguien porque no pagó te sale más caro que el pago que te tiene que hacer. Es decir, empieza el mercado a perder confianza porque al final de cuentas un intercambio o un negocio entre personas o entre empresas significa también que hay una confianza, pero también esa confianza descansa en que va a funcionar la institucionalidad. Te lo comento en el sentido de que cómo hacer también para que el mercado funcione en el sentido de que la gente cumpla. Si la gente no cumple o las empresas no cumplen, muy difícil que la gente salga adelante. Claro, eso tiene que ver con la desigualdad ante la ley, que depende de los contactos que tú tengas, puedes tener y lo hemos visto recientemente, no voy a decir nombres para no causar polémica luego, pero todos saben, y eso se tiene que acabar. Y Claro, eso está bien, pero ocurre, siempre se habla de la seguridad en el sentido de aumentar las penas y la violencia, el crimen organizado, y es correcto, es la prioridad y es la número uno. Pero ¿qué pasaría con algún tipo de reforma para el mercado cuando la gente no cumple? Por ejemplo, en el pago, antiguamente se decía cuando no se pagan los cheques, pero pocos dan cheque hoy en día. Pero si es que tienen algún tipo de proyecto para aumentar sanciones por el no cumplimiento de las normas del mercado, en realidad.
Sí, de hecho eso va, por ejemplo, por el lado de la oferta, en las declaraciones juradas, que se comprometen a cumplir ciertas condiciones y asumen de que si no las cumplen van a tener determinadas sanciones, que pueden ser multas o incluso cárcel si es que es un delito de alta connotación. Sí. Pero el detalle de las reformas judiciales no es mi ámbito, sino que es No, el yo sé. ámbito del Víctor, por Ministerio último, de Justicia que está trabajando en eso. para ir finalizando, ¿se puede hacer lo que el equipo de Johannes Kaiser y tú están proponiendo si es que llegan a la moneda? ¿Lo pueden llevar adelante teniendo, te lo pregunté antes, pero en algo más específico, pero teniendo quizá un congreso que no es mayoría para ustedes? Se puede hacer a través de decreto ley. ¿Cuánto pueden hacer ustedes sin la voluntad del Congreso? Tenemos plan A, plan B, plan C, plan D. El plan A es tal como lo hizo Federico Sturzenegger, llegar con todos los cambios de decretos y normativas listos para el día 1 de gobierno comenzar a implementarlo. Y para eso no necesitas el Congreso. Bien, reducir los ministerios, cambiar las condiciones, por ejemplo, para los impuestos, para las contribuciones, etcétera. Bien, todo eso son cambios normativos, por ejemplo, el servicio de impuestos internos. Bien. Y luego el plan B es que idealmente, si tenemos una mayoría de derecha de verdad, bien, para asegurarnos de que den el apoyo, y si no, que Chile Vamos muestre su verdadera cara si realmente está con la libertad o está con la burocracia, el socialismo y la corrupción, hacerlos permanentes. Hacerlos permanentes. Y luego tenemos otras estrategias que no las voy a decir para, Está no bien. podemos revelar todas las caras. Víctor Espinosa, encargado económico del programa de Johannes Kaiser, economista académico de la Universidad del Desarrollo. Víctor, muchas gracias por estar hoy. No sé cómo se llama tu mascota, pero también para Se llama agradecerle la Milú. presencia hoy en día. Sí. Bueno, muchas gracias, Nicole. Un placer estar aquí con ustedes y lo que necesite, estamos. eh, Nos vemos la próxima semana. Nicole Periodista Chile @gmail.com. Nos vemos en la entrevista de Nicole Rodríguez. Chao, chao. hasta luego.